¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí con lo más relevante, por fin se definen todas las candidaturas. Así es, se va tomando forma cómo quedará el mapa electoral para el país, para la Ciudad de México, de cómo se van perfilando los nombres de los aspirantes a los distintos cargos de elección popular, desde diputados locales, diputados federales, senadores, obviamente pasando por el jefe de gobierno y presidentes de la República. Tenemos toda la información relacionada con eso, pues también el amago, la crítica muy fuerte que hace Javier Corral a la designación de los candidatos plurinominales del PAN al Senado de la República. Entre ellos está, obviamente, Miguel Ángel Mancera en el número 2 de la plurinominal, un tema que si Javier Corral impugna ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues pone en riesgo la candidatura de Mancera al Senado de la República. Y pues también en este escenario político, un tema que pues ha dado de qué hablar y que incluso ha generado mucha polémica entre los partidos políticos es el tema de la reconstrucción, en donde pues ya ha habido la renuncia de 4 integrantes de la Comisión de Reconstrucción, incluido su titular Ricardo Becerra Acosta, y de 3 subcomisionados ciudadanos, un tema pues que derivó en que el jefe de gobierno el fin de semana enviara una iniciativa de reforma al presupuesto de egresos de la Ciudad de México 2018 para retirarle a la Asamblea Legislativa, particularmente a 3 diputados, Mauricio Toledo, Leonel Luna y el panista Jorge Romero, una atribución que ellos mismos se habían autoasignado de autorizar, supervisar, vigilar y promover recursos para la reconstrucción. Ya no van a tener esas facultades de acuerdo con la iniciativa enviada por el jefe de gobierno. Estos son los temas que tenemos para el programa del día de hoy. Pues vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política, muchas gracias por seguirnos. Como les comentaba Alberto, esta semana, más bien este fin de semana que pasó, se definió toda la suerte, en realidad, de los candidatos que llevaban más de 2 meses en espera que se resolviera. Por fin también nosotros tenemos ya claridad en lo que pasará en la Ciudad de México con el anuncio que se hace para el jefe de gobierno. ¿Qué sucedió? Pues que le hicieron por una parte el Frente por México, en lo federal, le hace esta invitación para convertirse en el diseñador y promotor del gobierno de coalición, que es una figura que se creará seguramente y con la cual él irá a reforzar la campaña de Ricardo Anaya en los estados del país. Y a su vez el PAN, aunque usted no lo crea, pues es el partido que le abre la puerta por la vía plurinominal en el lugar número 1 para hombre, el número 2 de la lista nacional, metiéndolo por la circunscripción de Chiapas, y así es como la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional toma esta determinación, lo que hace que pues se aceleren los tiempos de las renuncias o de las posibles o probables renuncias del gabinete local, y se dé todo este pues escenario tan caótico que se vivió este fin de semana, incluido con los sismos y todo como quedó resuelto. La realidad es que, pues ya Miguel Ángel Mancera tiene asegurada su candidatura plurinominal en el número 2 al Senado. Aunque, pues ya por ahí hubo mucha inconformidad, aunque un debate medio extraño, porque primero hubo quejas, luego hubo reconciliaciones y varios discursos que se opusieron al jefe de gobierno. Pues no sé si la tenga tan segura si es que Javier Corral impugna. O Gustavo Madero, que también amagó, ¿no? Que son parte del mismo equipo, porque recordemos que Gustavo Madero forma parte del equipo de gobierno de Corral en el gobierno de Chihuahua. Y pues los dos se han manejado como mancuerna política desde hace muchos años. En el artículo 55 de la Constitución se establece que los gobernadores y el jefe de gobierno no pueden aspirar al Senado de la República por la entidad que gobiernan. Entonces, la manera en la que el PAN encontró la fórmula para que Mancera aspire al Senado de la República por la vía plurinominal es proponerlo
como parte de las asignaciones que le corresponden al Consejo Estatal del PAN en Chiapas. De esa manera, pues Mancera puede aspirar, siendo, como tú ya comentas, el número 2 de la lista plurinominal, después de Josefina Vázquez Mota, para un escaño en la Cámara Alta. Sin embargo, pues Javier Corral, en la reunión del Consejo Nacional del PAN que tuvo lugar el pasado sábado, pues hizo una severa crítica a la forma en que quedó integrada la lista de los aspirantes al Senado por la vía plurinominal. Dijo que pues es ilegal, que es una simulación y que pues se aprobó por un reducido grupo de 5 personas que se sienten ya con la soberbia suficiente como si estuvieran en la presidencia de la República, y así fue como incluso se filtró, porque esa reunión del Consejo Nacional Panista no fue a puerta abierta, fue a puerta cerrada, sin la presencia de los medios. Sin embargo, se filtraron estas imágenes de este discurso muy fuerte de Javier Corral. Esta mañana me preguntaba si en mi calidad de gobernador de Chihuahua debía expresar mi punto de vista franca y abiertamente al Consejo. Me pregunté también si lo debía hacer siendo un aliado, como lo he sido del Frente por México y de la candidatura de Anaya. Resolví que es mi deber moral y político deslindarme de todo este proceso. No quiero ser parte de un proceso de simulación política. No quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional. Porque lo que ha pasado ya me parece un exceso. Este proceso es un exceso de parte de un reducido grupo de no más de 5 personas que están tomando las decisiones de la campaña y del partido, y que, consciente de que tiene mayoría en la Comisión Permanente y en el Consejo Nacional, están decidiendo con una soberbia infinita, como si ya estuvieran en el poder presidencial. Les recuerdo que aún nos faltan 8 puntos porcentuales del puntero presidencial. Este pequeño grupo que ahora toma las decisiones está abusando de la mayoría que tienen los órganos del partido. No es cierto las leguleyadas que aquí se han dicho. Es un proceso de fraude a la ley que se planeó, que se organizó, que se orientó y se ejecutó para tener la lista más reducida de consejeros, de candidatos al Consejo Nacional para el Senado de la República. Porque ya las decisiones de este grupo, que se cree definitivo, ya no. Ahí está el discurso de Javier Corral, muy fuerte, aunque también aclarar que no se lanzó en específico contra el jefe de gobierno, sino también hubo mucha molestia porque se determinara como senador, por ejemplo, a Moreno Valle, siguiendo una figura como la del jefe de gobierno. Son 2 candidaturas inéditas, esta manera en la que lo están buscando hacer para llegar a un escaño, y también pues con Damián Cepeda, que pasa de la dirigencia a una candidatura plurinominal, que era algo que no se había visto en el PAN durante muchos años y era lo más criticado. Al final se sostiene Damián Cepeda, y fue Santiago Krill dentro de su discurso quien justificó diciendo que como el Frente busca hacer un cambio de régimen y pasar a un sistema semiparlamentario, exponía que en los sistemas parlamentarios del mundo, por lo general, el presidente de un partido llega al Senado o al Congreso de la Unión para formar parte del Parlamento. Esa es la justificación que da el PAN, pero en fin, el PAN no logra sacar de manera pues tersa estos nombramientos, y queda ahí ya el amago, por una parte, de tanto de Gustavo Madero como de Javier Corral, de ir a los tribunales para impugnar. El jefe de gobierno recibió ya la noticia y dice, bueno, pues estarán en su derecho y harán ellos su defensa jurídica, ¿no? Lo que está pendiente es saber la fecha de la determinación en la que Miguel Ángel Mancera deje el gobierno capitalino, para eventualmente que el encargado del despacho o ya jefe de gobierno interino pues sea definido en la Asamblea Legislativa del DF. Lo que también hay que comentar es que Javier Corral, después de este fuerte discurso, aclaró en sus redes sociales que esto no implicaba un rompimiento con el PAN, ni con Ricardo Anaya, ni con el Frente por México,
Lo que él decía es que él hizo una reflexión autocrítica en una reunión interna de Acción Nacional, y ahí fue donde pues expresó que no le parecía la forma en la que se había integrado la lista plurinominal. Algunos también comentaban que fue pues en enojo a que uno de los suyos, César Jáuregui, fue colocado hasta el número 12 de esta lista plurinominal. Ya estando en ese número 12 es difícil que él pues pudiera llegar al Senado de la República. Y pues es así como se dio este enfrentamiento, que al final tanto Corral como Ricardo Anaya aclararon después en redes sociales que no fue un rompimiento como tal. Así es, porque ya los de Morena se estaban dando vuelo diciendo que qué bueno, que Corral estaba dinamitando el frente. Al final Corral dice, bueno, yo nada más tuve una posición crítica al interior de mi partido, pero estoy reconciliado con el jefe de gobierno, y así se les vio también estrechar la mano en el Auditorio Nacional cuando Ricardo Anaya fue presentado ya como el candidato presidencial de este frente de Por México al frente, y así es como liman sus asperezas. Pero el tema del Senado no dejó de sorprender en este fin de semana, porque Morena también logró su Asamblea Nacional con Andrés Manuel López Obrador para definir tanto por este mecanismo de la tómbola, que muchos consideran muy democrático, y también por sus designaciones, tanto sus diputados federales como sus diputados, sus senadores por la lista plurinominal, donde hay varias sorpresas, ¿no? Sí, la verdad es que la lista de Morena al Senado de la República es muy polémica, pues a mucho análisis, porque hay nombres demasiado pues controvertidos, sí, con demasiada controversia, ¿no? Por una parte, pues llama la atención que se designa a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, cuando ella eventualmente iba a formar parte o es parte del el futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador en caso de que él llegue a la presidencia de la República. Ella va en el número 3 de la lista plurinominal. En cuarto lugar va pues el exdelegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien recordemos hizo un berrinche cuando no fue designado el aspirante de Morena a la jefatura de gobierno. También está la fundadora del PRD, Ifigenia Martínez. También el polémico líder minero Napoleón Gómez Urrutia, de quien se dijese que pues ha lucrado con los mineros de este país, que hizo muy poco para considerar mejores condiciones laborales para los mineros de Pasta de Conchos, que pues sabemos el trágico destino que tuvieron. También está una figura no por menos polémica, que es la del expresidente nacional del PAN, Germán Martínez, quien a últimas fechas escribió sobre Andrés Manuel López Obrador y cuestionaba si en verdad es o no un peligro para México como antes se le señalaba. Son algunos de los nombres que destacan en esta lista de aspirantes al Senado de la República por la vía plurinominal. Y también comentar que por la vía plurinominal se han definido ya nombres a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, en donde destacan, por ejemplo, la actual senadora Lorena Cuellar, la también senadora y expanista Gabriela Cuevas, quien así lograría pues una de sus intenciones políticas, que es mantenerse como legisladora por lo menos 3 años más, y Porfirio Muñoz Ledo, quien recordemos pues ha sido parte integrante del gabinete de Miguel Ángel Mancera, últimamente más cercano a Morena, y pues que también fue diputado constituyente en la pasada Asamblea Constituyente que integró la Constitución de la Ciudad de México. Son los nombres que figuran por parte del partido Morena al Legislativo Federal. Así es, y no sé si te faltó mencionar a Ifigenia Martínez. La mencioné. Ahí se junta la dupla, ¿no? Ifigenia y Porfirio Muñoz Ledo. Dicen que solo les falta Cárdenas, pero por ahí le hacen el llamado, ¿no? Y él se mantiene al margen. En fin, ya define Morena estas candidaturas plurinominales junto con su modelo de la tómbola, pero da a conocer estos nombres bastante polémicos que han causado mucha molestia en algunos sectores internos de Morena, y obviamente también pues afuera del partido, de los críticos de Andrés Manuel López Obrador y del partido, pues muchas críticas muy duras en contra del movimiento, porque pues dicen se está llevando a la mafia del poder, ¿no?
Cárdenas ya ha manifestado en uno de sus eventos de este colectivo llamado Por México Hoy que él no buscará ningún cargo de elección popular, aunque dice que pues los integrantes de esta organización, de esta iniciativa Por México Hoy, son libres de buscar los cargos que ellos quieran y de definir su postura política como mejor a ellos les convenga, ¿no? De entrada Cárdenas se ha descartado. También comentar que del lado del PRD también hubo reunión de este partido, de su dirigencia el fin de semana, pues que no tuvo muy buen episodio. Sin embargo, lograron llegar a acuerdos para integrar las listas de sus aspirantes tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, destaca en el caso del Senado la fórmula por mayoría, que a mí me da mucho de qué hablar este nombre de Emilio Álvarez y Casa en el número 1 y Xóchitl Gálvez. Me llama la atención que Emilio Álvarez y Casa sea parte pues, de esta definición, cuando él, recordemos, formó una iniciativa para tratar de ser aspirante independiente, ¿no?, a la presidencia de la República, y como no obtuvo pues, el apoyo que él esperaba, al final se decanta y se va con el PRD, pues lo que también me hace pensar que esta intención de crear una candidatura independiente, de construir una candidatura independiente, quizá no iba tan bien orientada a ese sentimiento, a esa sensación de ser un candidato sin partido, ¿no? Pareciera un pretexto, ¿no?, para generar estas condiciones. Y ahí vemos el final de esta iniciativa ahora, que se suma, hacen una buena fórmula, la verdad es una fórmula competitiva en la Ciudad de México, porque le va a dar mucho al frente para competir contra sus adversarios, que son de Morena, Martí Batres y Citlali Hernández. Esta fórmula, pues la verdad es una fórmula que en territorio y mediáticamente puede dar mucha oportunidad. Sin embargo, lo que dejaron ver tanto Morena como el PRD es que pues no ve nadie asegurado el triunfo, porque por ejemplo, si Morena viera tan seguro ya el triunfo a la presidencia, no le hubieran otorgado el espacio plurinominal a Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y viceversa, en el PRD, si vieran ellos esta posibilidad total de triunfo, no hubieran inscrito a Xóchitl Gálvez como la número 2 de la fórmula, pero la número 1 por la vía plurinominal. Es decir, los dos partidos muestran cierto temor a no llevarse el triunfo y como sea se blindan por la vía plurinominal. También en la vía plurinominal pues está el perredista y es candidato a gobernador del Estado de México, Juan Cepeda. También está Jesús Zambrano. También se avaló la presencia ahí, un enroque con el PAN para que en la fórmula del PRD aparezca Juan José Rodríguez Prats, uno de los ideólogos del panismo, digamos uno de los panistas de cepa. Destaca en el caso de la Cámara de Diputados, en la lista plurinominal el primer lugar es Héctor Serrano de la corriente Vanguardia Progresista, también está Adriana Díaz de la corriente Alternativa Democrática, un polémico Mauricio Toledo, el líder territorial en Coyoacán y pues que ha estado en el ojo del huracán por esta ley de reconstrucción, por las grescas que hubo con Morena en la delegación Coyoacán. En fin, pues pareciera que se le protege o se le quisiera proteger a futuro con el fuero, derivado de la polémica que existe en torno a este personaje. En el cuarto lugar también está reservado para una mujer, aunque ahí todavía no hay definición. En el quinto lugar de la posición está el actual presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna. Estos son los nombres que están sonando para las candidaturas federales. ¿Tú cómo ves, Luis? Así quedaron estos nombramientos. Me parece que se imponen los líderes territoriales en la Ciudad de México, Mauricio Toledo, Leonel Luna, se imponen y aseguran su nominación plurinominal, lo que deja ver, como comentaba hace un momento, que saben que es una batalla complicada, donde lo más seguro es ir en el asiento plurinominal en los primeros lugares para no tener ningún contratiempo, ningún susto a futuro. Y pues bueno, un tema que seguramente hará reflexionar a los perredistas y cambiar su estrategia y discurso es los hechos que se suscitaron el sábado en la noche en su reunión de Congreso Nacional, donde pues
al tradicional e histórico estilo perredista, resolvieron a sillazos y golpes las definiciones de sus candidaturas. Así se vivió el escenario en esta reunión del perredismo nacional. Ahí estamos viendo cómo los perredistas dominan este arte de los sillazos. No cabe duda que tienen grupos de golpeadores muy bien entrenados para salir a escena. La verdad todavía no hemos podido identificar a qué corrientes o a qué grupos pertenecen. Lo que sabemos es que, porque esto también se dio de madrugada, la madrugada del domingo, el PRD tenía instalado su Consejo Nacional y su Consejo Estatal casi de manera paralela, los tenían en un receso. El PRD estaba con la presión de los grupos que quedan de Foro Nuevo Sol y de los Galileos, que quedaron fuera de las nominaciones a los espacios plurinominales, y pues de ahí se sospecha que vino esta inconformidad, y por eso cuando el Pleno del Consejo Nacional quería instalarse, pues se vinieron estos golpes. Al final lo llevaron todo a una sede alterna, y ahí es donde se aprueban estas diputaciones federales, donde el PRD designa a 13 diputados bajo este convenio que tiene con el PAN. El resto de los 24 diputados federales corresponde al Partido Acción Nacional, que en unas horas, el día de hoy, se prevé los defina también sus candidatos plurinominales a las diputaciones federales, aunque ya les podemos adelantar que en el primer lugar de la lista estará Jorge Romero, también como lista plurinominal del Partido Acción Nacional a la Cámara de Diputados, pero definen ahí también a varios diputados que los mandan a una batalla difícil, ¿no? Como el caso de Iván Texta al Distrito 4 Federal en Iztapalapa, para competirle a Noroña, nada más y nada menos, ¿no? También se nos está olvidando que, bueno, la secretaria de Gobierno, actual secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, va en la lista plurinominal del Movimiento Ciudadano al Senado de la República. También va junto con Dante Delgado. Entonces, pronto habrá muchos cambios en el gabinete del gobierno de la ciudad, porque se va el número 1 y la número 2 del gobierno capitalino, pues a buscar otro cargo de elección popular, ¿no? Así es, tienen programado que estos enroques se den entre el 27 y el 28 de febrero,
que es como su límite, en el que la Asamblea Legislativa también estaría sesionando para hacer su periodo extraordinario, donde piensan desahogar un tema que también se prestó a la negociación política para el reparto de candidaturas, que fue el del sistema local anticorrupción, los nombramientos al InfoDF, también para que se aprueben los nuevos delegados, porque pues ya vemos que se irá, ya anunció incluso Xóchitl Gálvez que ella deje el cargo el 27 de febrero, parece que todo se está acomodando para que el 27, 28 de febrero todos los que van a campaña dejen sus cargos en la ciudad y la Asamblea Legislativa sea la que haga estos nombramientos, tanto del nuevo jefe de gobierno, porque es una renuncia definitiva, entonces tendría que ser la Asamblea Legislativa la que propongan, ya será otra vez Jorge Romero, Leonel Luna, Israel Betanzos, no sabemos si estará invitado a esta reunión César Cravioto, ¿no? Para que lo dudamos, pero seguramente pues estos tres coordinadores parlamentarios estarán anunciando el nombre del futuro jefe de gobierno, porque necesitan 2/3 partes para aprobarlo. Eso es algo que está ahí en el radar de la Asamblea Legislativa, que se tiene que definir ya este fin de mes, ¿no? Sí, así es, y tendrán que ahí pedir el apoyo de Morena, porque los partidos que forman esta coalición, este Frente por México o por la Ciudad de México al frente, como querramos llamarle a nivel local o federal, no pueden formar la votación de 2/3 partes si no están presentes los legisladores de Morena. Entonces ahí tendrá que haber una negociación política que se torna demasiado interesante. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues también será interesante saber si la actual delegada de Miguel Hidalgo va a donar su casa, porque ella dijo que iba a permanecer los 3 años al frente de la delegación, y que si no lo hacía, entonces donaría su casa pues para apoyo a grupos vulnerables. Entonces la apuesta está echada por ella misma, y pues ya tendrá que irse a vivir a algún departamento o rentar o buscar algún otro apoyo del INVI o al Infonavit, a ver cómo le hará, porque pues ya la apuesta se ve que ya la perdió. Destacar que el PRD también hizo definiciones al cargo de diputados locales que integrarán el primer Congreso de la Ciudad de México por la vía uninominal, es decir, por el voto directo de los ciudadanos. Ahí destacan nombres como el de Juan Ayala, actual líder del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la ciudad. Está también Héctor Serrano Azamar, hijo de Héctor Serrano de la Vanguardia Progresista. También Arturo Santana, líder territorial de Iztapalapa, que fue diputado local ya, también diputado federal. Armando Contreras, líder territorial en la delegación Cuauhtémoc, Valentín Maldonado, y pues también en la parte plurinominal el PRD otorgó al primer lugar al actual jefe delegacional en Gustavo Madero, Víctor Hugo Lobo, en segundo lugar a Susana Alanís, y en tercer lugar a Miguel Ángel Velázquez, periodista, editor de la sección... Perdón. No, es Miguel Ángel Vázquez. Perdón, sí, Miguel Ángel Vázquez, estaba yo teniendo una confusión. Sí, porque es que también... Miguel Ángel Velázquez, el periodista, fue constituyente, pero no, se trata de Miguel Ángel Vázquez, se parece mucho el nombre, pero Miguel Ángel Vázquez es un viejo militante ahí del PRD que formaba parte de Izquierda Democrática Nacional, era muy subordinado al profesor René Bejarano, y pues después de 2012 hizo este desprendimiento, se fue plegando al gobierno mancerista, y hoy por hoy ocupa uno de los cargos dentro de la Secretaría de Finanzas, y pues está en el bloque ya de Vanguardia Progresista, y lo ajustan ahí al número 3 de la vía plurinominal. Lo más seguro es que sí llegue al primer Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, ahí quedan las definiciones de los distintos partidos políticos a los cargos de elección popular, pues que nos tocará tachar en la boleta electoral. Poca actividad han tenido los candidatos, los precandidatos a la jefatura de gobierno, porque pues estamos ya en un periodo de intercampañas en donde el Instituto Electoral ha hecho una serie de señalamientos y lineamientos de lo que pueden o no hacer los aspirantes. No pueden pedir el voto, no pueden tener reuniones públicas, ni hacer promoción de su plataforma y de sus propuestas electorales. Las reuniones las tienen que hacer a puerta cerrada, y ahí, por ejemplo, destacó que la semana pasada Claudia Sheinbaum
llevó a cabo un encuentro donde estuvo Andrés Manuel López Obrador en el Deportivo Cuauhtémoc de esa demarcación con aproximadamente 1 millar de militantes. Fue una reunión para organizar la defensa del voto, la representación en las casillas y en los distritos electorales, a fin de que Morena pueda tener representación en todos estos procesos del conteo de votos. ¿Por qué? Pues porque Morena quiere que no se repita lo que han estado diciendo a lo largo de estos sexenios, el fraude electoral. Ahí llamó la atención que Claudia Sheinbaum, logramos los medios de comunicación tener acceso al discurso desde la calle, porque no nos dejaron ingresar al Deportivo Cuauhtémoc debido a que se trataba de una reunión a puerta cerrada con militantes. Sin embargo, hasta la calle se escuchaban los discursos, y el discurso de Claudia Sheinbaum llamó la atención porque planteó la posibilidad de que ella obtenga 3,5 millones de votos para afianzar la posición electoral y el éxito de Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención porque ningún aspirante a la jefatura de gobierno, desde que este cargo resulta electo, ha logrado tal cantidad de votos. No lo logró Cuauhtémoc Cárdenas, no lo logró Andrés Manuel López Obrador, ni Marcelo Ebrard, vaya, ni siquiera Miguel Ángel Mancera, que ha obtenido la cantidad más alta de votos a jefe de gobierno, con 3,028,000. Claudia Sheinbaum está planteando 3,500,000 votos. Y así fue como lo dijo, como logramos captar la grabación en ese instante en el que plantea pues esa votación histórica para la capital del país. Contra el fraude electoral solo tenemos la organización, que cada una de las casillas electorales en la Ciudad de México esté cubierta para evitar el fraude electoral. Y contra el miedo, la única vacuna es la esperanza. Y Morena representa la esperanza de México. Yo estoy convencida que vamos a darle a Andrés Manuel López Obrador, al proyecto de Morena, 3,5 millones de votos en esta ciudad, con una enorme diferencia frente a la siguiente alternativa. Aquí nos pidió Gabriel 1 millón de votos, pero podemos dar más diferencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Que se oiga más fuerte! ¡Vamos! Parecería una cifra que ni siquiera Claudia Sheinbaum se cree, porque al final también se molestó un poco, ¿no? De que la cacharan haciendo esa promesa a su líder, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que va a lograr 3,5 millones. Nada más para explicarles un poco históricamente de nuestro padrón en la Ciudad de México, que es de 7,200,000 personas. Por lo general, el partido que ha ganado la jefatura de gobierno siempre, desde Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, ha rondado por los 2 millones, 2,5 millones. Mancera fue la sorpresa al llegar a los 3 millones, rebasar tantito los 3 millones. Y en este escenario, pues donde Morena dice vamos a llegar a 3,5 millones, la verdad parece imposible, no porque no se pudiera lograr, sino porque la izquierda está dividida. Mancera logró 3 millones, pero yendo en fórmula con Andrés Manuel López Obrador, sin una oposición, o sea, con partidos disminuidos como Así el PAN, como el PRI, que se fueron hasta tercer, cuarto lugar. Pero aquí, pues decir que se van a lograr 3,5 millones sería una hazaña histórica que no se puede descartar en función de que saliera a votar todo ese padrón, pero la realidad en la Ciudad de México es que siempre sale a votar el 60% a lo mucho del padrón de electores, por lo tanto es casi pues imposible que se dé esa votación, ¿no? Sí, la verdad es que el escenario resulta bastante complicado. Le preguntábamos a Claudia Sheinbaum cómo lo había logrado y ella nos decía que había sido una reunión interna, que la respetáramos, pero pues bueno, la declaración está dada, ¿no? A ver cómo Morena logra concitar a una votación tan alta en la ciudad, no solo para refrendar el triunfo de López Obrador, sino el de ella misma, ¿no? Que se antoja también complicado en una carrera hacia el gobierno de la ciudad donde pues la lucha se ve parejera. Y bueno, pues también pasando a otro tema que no deja de ser polémico y político,
el asunto de la reconstrucción en la capital del país se ha tornado complicado tanto para el jefe de gobierno como para los diputados locales. Todo ello deriva de una aprobación en el presupuesto de egresos 2018, en donde 3 diputados, 2 de ellos de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, y el panista Jorge Romero, y el perredista Mauricio Toledo como presidente de la Comisión de Presupuesto, se otorgaron la facultad de autorizar, supervisar, vigilar y promover los recursos de la reconstrucción que superan los 7,000 millones de pesos. A partir de ese momento empezaron los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil, de diputados de Morena, de subcomisionados de la reconstrucción como Mauricio Merino, quienes decían que esta facultad es extralegal, que los diputados no tendrían por qué tener atribuciones para autorizar y promover recursos para la reconstrucción cuando esa tarea es de la administración capitalina. Y pues bueno, a partir de ahí empezó una fuerte presión social que finalmente el jefe de gobierno resuelve enviando el fin de semana una iniciativa de reforma para quitarle estas atribuciones a los diputados locales. Ayer pues veíamos un atribulado, nervioso, muy tenso diputado Leonel Luna. Ofreció una muy larga conferencia de prensa en donde hacía una suerte de explicaciones para tratar de salir al paso a las críticas, para señalar que estos 3 diputados no se habían autoasignado estas facultades para determinar el destino de los recursos de la reconstrucción. También había un señalamiento muy fuerte hacia Leonel Luna, porque en las redes sociales circuló un supuesto oficio firmado por estos 3 legisladores en donde pedían a la Secretaría de Finanzas destinar 1,000 millones de pesos de esa reconstrucción a rubros que nada tenían que ver con la misma y que, por ejemplo, se destinaban para la compra y entrega de tenis a niños en la delegación Coyoacán, para la entrega de pintura, para la rehabilitación de fachadas en casas de delegaciones como Álvaro Obregón y para también el reparto de computadoras portátiles a estudiantes de educación básica. Finalmente, en esta conferencia de prensa se le preguntaba a Leonel Luna si este oficio era falso o si lo reconocía como verdadero. Él decía que, pues sin aceptarlo como tal, decía que este oficio pues era un absurdo, que ellos tuvieran facultades para hacer este tipo de asignaciones y que en su momento recurriría a las autoridades correspondientes para aclarar si era un documento apócrifo con una firma falsa de él o no. Y así fue como estableció esta defensa de su posición haciéndose a un lado de este oficio, pues al parecer falso, que circuló en redes sociales. De que lo desconocemos, pues es equivocado y es absurdo, porque quien lo hizo no conoce de los procesos legislativos que están aquí en la ley orgánica de la Asamblea Legislativa, en el reglamento, y no conoció que eso no se puede hacer porque está en la ley, en el decreto de presupuesto. Tan simple como eso. Con eso contesto las preguntas. ¿Va a denunciar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes que nos tardamos tiempo? Pues porque no teníamos nada que ocultar. Porque no estábamos faltando a nuestras facultades. Porque no había una desviación absoluta. O sea, por eso simple y sencillamente lo que estamos ahorita haciendo es no reconocer que no estábamos en las facultades correspondientes. Lo que estamos haciendo es pues evitar esta guerra sucia y que siga la confusión, reformando a través de la iniciativa que envía el jefe de gobierno el artículo 14 correspondiente. No sé si quede claro. Esa es la versión de Leonel Luna, presidente de la Asamblea Legislativa, que vaya, se ha metido en una verdadera confrontación con el secretario de Finanzas. Mi opinión, o lo que yo logro observar, es que dentro de de esta negociación política que se abrió para definir cargos, también se hizo mañosamente esta disputa por la Comisión de Reconstrucción. Algo que también es cierto es que el PRD, en el particular caso de Leonel Luna, no veía bien al comisionado Ricardo Becerra desde un principio, y parece ser que quien no aguantó o quien no soportó esta tensión política fue el mismo Ricardo Becerra. Al final, pues Leonel Luna, Mauricio Toledo
y Jorge Romero aseguran sus candidaturas plurinominales a la Cámara de Diputados y terminan cediendo quizá esta facultad, ¿no?, al jefe de gobierno. El jefe de gobierno pues se fortalece mandando el mensaje de ya les enmendé la plana, aquí está corregido el tema y aumentado, y quedan pues como en empate con el secretario de Finanzas, ¿no?, cada quien con sus atribuciones y advirtiéndole que le van a supervisar y fiscalizar cada peso que se gaste en la reconstrucción, ¿no? Pero pues mientras se llevan en el camino a varios integrantes de la Comisión de Reconstrucción, como ellos también Ricardo Becerra, quien justo el viernes pasado, horas antes de que se registrara este sismo de 7 grados que lo sentimos la tarde del viernes, al mediodía había presentado su renuncia al jefe de gobierno diciendo que pues mostraba sus discrepancias con la Asamblea Legislativa y con los fines de la Comisión de Reconstrucción. Decía que los diputados estaban planteando prioridades que nada tenían que ver con las necesidades de los damnificados. Luego de la renuncia de Ricardo Becerra, renunció también Mauricio Merino, renuncia a la periodista Katia D'Artigues y también el investigador Fernando Tudela, quien se separó del cargo de subcomisionado el día de ayer. Y pues bueno, mientras eso sucede, también hay damnificados a 5 meses del sismo, que como los del multifamiliar Tlalpan, los de un colectivo que se han congregado en torno a esto de damnificados unidos por la Ciudad de México, pues quienes han acusado que los funcionarios del gobierno de la ciudad y los legisladores han priorizado su interés político por encima de las necesidades de las víctimas y pues están buscando ocupar cargos de elección popular en vez de atender las necesidades de la reconstrucción. Mientras estas críticas se van generando, Leonel Luna dio a conocer en esta conferencia de prensa que entre hoy y mañana las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminarán esta iniciativa de reforma que envió el jefe de gobierno, y se espera que para el jueves o viernes haya un periodo extraordinario de sesiones en el que pues el Pleno apruebe el dictamen de modificación del presupuesto de egresos, con modificaciones al artículo 13 y al artículo 14, y donde también se aprueben los nombramientos de los jefes delegacionales sustitutos de aquellos titulares de las demarcaciones que se fueron a otro cargo de elección. Sí, con esto ya queda cerrado este capítulo, al parecer, aunque Morena lo capitaliza muy bien, diciendo vamos a ir a la FEPADE, esto para nosotros es un delito electoral, y con eso pues continuará abierta esta disputa, por lo menos de aquí al 27-28 de febrero, donde se dé este periodo extraordinario y se tenga que someter a discusión estas modificaciones a la ley, que dentro de todo este desaseo y quejas que podamos tener, la única buena noticia es que la iniciativa del jefe de gobierno envía la visión para que todos los predios de los contribuyentes de esta Ciudad de México tengan asegurada su vivienda en caso de un siniestro por sismo. Y, aunque solo aplica si las personas están al corriente en el pago de su impuesto predial, ¿no? Así es, todos los contribuyentes cumplidos tendrán la certeza de que su casa está asegurada a valor catastral, que no es lo mismo que un valor comercial, pero bueno, ya por lo menos es una ganancia. Un ejemplo, por ejemplo, si una casa vale 3 millones de pesos de valor comercial, pues te estaría obteniendo un apoyo como de 1.300.000 pesos de parte del gobierno ya de saque, ¿no? Con tener su predial pagado, por lo menos ya es una ganancia en medio de todo este desaseo. Así queda el reparto de espacios plurinominales, que no queda pues exento la discusión en otros ámbitos, sobre todo con los mismos personajes, y por eso pues parece que trastocó todo este tema de la reconstrucción. Ya veremos cuál es el desenlace que tendrá la Asamblea Legislativa en este periodo extraordinario, donde, como ya les comentamos, se vienen temas muy importantes como definir un nuevo jefe de gobierno, definir nuevos delegados, definir el sistema local anticorrupción, que son 15 magistraturas, ¿no?, aproximadamente, definir también a los 7 comisionados del nuevo Instituto de Información y Acceso a la Información de la Ciudad de México. Tarea nada sencilla, pero como ya para cerrar el capítulo político,
y concentrarse en las campañas. Así llegamos al final de Ciudad Capital. En esta parte política, vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Pues ya estamos en agenda en Ciudad Capital. ¿Qué nos depara esta semana, Alberto? Mucha más grilla política. Esta semana, como lo dijo Leonel Luna, tendría que darse el periodo extraordinario de sesiones para aprobar la reforma a la ley al presupuesto de egresos y retirar estas facultades extralegales a los 3 legisladores en materia de reconstrucción, los nombramientos de los jefes delegacionales sustitutos. Para ello, este miércoles, la Diputación Permanente tendría que hacer la declaratoria de llamado al periodo extraordinario de sesiones. Si no ocurriera así, si la Diputación Permanente no convoca al extraordinario, entonces pues se vendría abajo esta posibilidad de que hubiera tal sesión en esta semana y entonces tendría que convocarse hasta la siguiente. Todo dependerá de cuánto avancen las negociaciones en las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la LDF para sacar adelante el dictamen. Por otra parte, el partido Morena tiene como pendiente definir sus candidatos a diputados locales, en donde pues ya van sonando fuerte los nombres de los actuales jefes delegacionales de Xochimilco, Avelino Méndez y Rigoberto Salgado de Tláhuac, que cuando salga la lista ya veremos cómo les va en lo mediático, porque pues son personajes muy polémicos y en los que ha existido mucha crítica sobre cómo han administrado sus respectivas delegaciones. Así es, viene el último jalón para Morena, donde pues puede haber unos cuantos lastimados, sobre todo el PRD. Ambos partidos, PRD y Morena, están a la expectativa de recoger a los lastimados de ambos bandos para fortalecerse ya rumbo a los comicios del próximo 1 de julio. Vámonos con Ilse Aguilar, que nos tiene el reporte de qué hará el jefe de gobierno ya pues en sus últimos días de esta ya pues anunciada renuncia al gobierno capitalino. Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, emitió su informe de acciones a 5 meses del sismo del pasado 19 de septiembre que azotó en la Ciudad de México, esto en compañía de su gabinete en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Posteriormente acudió a la celebración del Día del Ejército, donde estuvieron presentes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Además, esta mañana el mandatario capitalino prevé dar su cotidiano corte informativo para dar continuidad a las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto. Gracias, Ilse Aguilar, por esta información. Así llegamos al final de Ciudad Capital. Muchas gracias por seguirnos y estar al pendiente de todo lo que pasa en materia electoral en la Ciudad de México. Hasta luego, amigos. Recordarles, como siempre, en nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, Facebook y YouTube Capital CDMX. En nuestro portal de internet es capital-cdmx.org.